Julián, una de las cosas de las que me doy cuenta en nuestro mundo espiritual es que muchas veces queremos matar el ego. Cuando tenemos un ego como un pajarito y lo que necesitamos no es disolver el ego, sino realmente reafirmarnos y que realmente nuestra vida tenga un cierto orden. Por eso muchas veces en la tradición Zen, cuando el discípulo va al maestro y le pide refugio, le pide la iluminación, primero lo manda al mundo y le dice primero hazte rico y cuando te hagas rico deja todo y vuelve. Lo que quiere decir a mi entender es que no podemos hacer que el mundo espiritual sea un refugio de una vida pobre y con dificultades, porque si no, evidentemente nos vamos a encontrar en un camino mucho más difícil que la realidad del mundo. Nos vamos a encontrar con muchas cosas difíciles. Yo diría que en este nuestro mundo espiritual muchas veces podemos pecar de disolver el ego cuando todavía no hay que disolverlo. La gran mayoría de la gente en Occidente que está accediendo a lo espiritual todavía tiene que reforzar el ego, aunque también es posible que en el mundo de la terapia se esté reforzando un ego a gente que lo que necesita es un buen palo, en un sentido metafórico, claro. Joan, la espiritualidad no puede separarse del mundo, es en el mundo. El ego o el yo se adiestran en la confrontación con el mundo. La voz más autorizada es la voz de la vida y los palos, al igual que las bendiciones, los da la vida más que los terapeutas y los maestros espirituales. Todo esto son juegos, son deportes, son sensibilidades y ahí se mueven mucho los efectos. Por supuesto que muchas veces la vida espiritual no es ninguna vía espiritual, es la búsqueda del Padre, es la búsqueda del llenar unas carencias, de calmar el malestar, etc. Incluso regodearse en un exceso de perfeccionamiento terapéutico, de obsesión en la práctica espiritual, también puede seguir siendo una carencia de seguridad fundamental, de fe en la vida, de fe en la Gran Madre, de manera que las cosas son muy paradójicas. Julián, por eso está bien hablar de las falacias, porque al igual que está viviendo íntimamente lo espiritual, no necesita proclamarlo a los cuatro vientos. Todo ese montaje, todo ese mercadillo de la espiritualidad es sospechoso, porque en realidad yo creo que es un ego enmascarado, que quiere reconocimiento, poder, éxito, ser considerado, etcétera, etcétera, y creo que se está hinchando tanto ese mundo que es hora de que digamos que hay que revisarlo, que hay que poner las cosas quizás en su sitio. Joan, alguien dijo que la riqueza no da la felicidad, pero solo los ricos lo saben. Lo mismo podríamos decir de todo lo demás, la fama, el poder, la justicia, la belleza, etc. Muy a menudo la intensa necesidad de las personas nos lleva a buscar amparo en el primer árbol donde parecería que haya sombra o parecería que no llueve, pero el cielo quizá sea de los caídos y de los humildes y de los desamparados, de los que ya no apuestan a nada. Tal vez la espiritualidad ha sido muchas veces esteticismo o cultivo de poses o de posturas o parafernalias, y que en realidad igual hay gente que no hace tanto ruido pero goza de un silencioso natural que la vida le ha traído, de una mirada limpia, inocente, o que goza de una bondad que es muy natural, muy espontánea y que no necesita hacer ruido, ni necesita grandes acólitos ni grandes movimientos. Quizá la espiritualidad tenga muy poco que ver con las religiones y con las organizaciones. Y luego tenemos el asunto de la competencia espiritual, lo que no es diferente a la competencia en las carreras de coches, de la competencia dentro de las empresas, o para lograr la mujer o el hombre más guapo, etc. Pero esto son deportes, son entretenimientos, son formas de vivir. Insisto en la idea de que la gracia visita a las personas muchas veces cuando hay pérdidas, cuando hay algún descenso. Le escuché decir a Claudio Naranjo que las fases no de expansión, que están muy bien, sino de retracción, son a veces grandes bendiciones espirituales. Por ejemplo, eso es muy terrible, muy extremo, pero personas que perdieron un hijo o tuvieron un divorcio inesperado, etc. Es tan fuerte la pérdida que a veces con el tiempo ganan una libertad extrema también, un despegamiento,
se despojan y por este despojamiento es por donde entra la gracia, que es una libertad, un estar más a las anchas en el mundo, o no mirar al mundo ya como si hubiera algo que agarrar y algo que rechazar, que es lo que dicen los budistas también. Entonces la liberación es un proceso que tiene más oportunidades de ocurrir, aunque es obvio que no por ello buscaremos pérdidas. Eso sería una estupidez. El yo no gobierna el barco en absoluto. Julián. Yo digo muchas veces que el primer paso, el segundo y a veces el tercero que se dan en el camino espiritual no lo da, digamos, el alma, sino que lo da el ego, que va en busca de una imagen remozada de lo que sería el ideal del yo. Lo que pasa es que creo que hasta que para uno el mundo no ha perdido interés, hasta que uno no está asqueado del mundo, muy difícilmente puede haber una búsqueda verdadera interior. Joan, ¿tú crees esto de que hay que asquearse del mundo? Julián, lo que quiero decir es que hasta que uno no ha visto la trampa ilusoria del deseo es muy difícil buscar dentro, de verdad. Y que no sea el ego el que busca, por eso los grandes sufrimientos son una gran oportunidad, no siempre de esa búsqueda espiritual. Joan, de trascender los límites del pequeño yo, lo que decía antes del ascenso a la montaña. Hacemos apuestas que nos guían. Decimos, yo apuesto por ser famoso, o yo apuesto por el poder, o yo apuesto por la riqueza, o yo apuesto por el amor, etc. Son apuestas, lógicamente la mayoría de estas apuestas son en realidad esperanzas que a donde llevan tarde o temprano es a la desesperanza y a la decepción. Es decir, aquello que parecía que iba a dotar de no sé qué mi vida, pues tampoco hay para tanto. En este comprender que nada le llena, aún no es donde hay también la posibilidad de hacerse más amigo del vacío en sí mismo, de adentrarse más en el vacío en sí mismo, y a veces quizás hasta se puede llegar a descubrir que es muy agradable este vacío, que es muy apacible, porque en sí mismo lo que parecía lo terrible es la solución, que no se trata de escapar del vacío, sino de entregarse al vacío, porque paradójicamente todo lo acaba llenando, pero no lo llena con aquello que desearíamos que se llenara, porque en el vacío ya todo está lleno y se muestra cuando hay tanto deseo, ni tanta pretensión de llenarlo, ni tanto rechazo en su vacuidad. Por otro lado, vivimos en la tierra, vivimos aquí, todos tenemos nuestras inclinaciones, y a uno le gusta el color verde y al otro el amarillo, y esto forma parte del juego de la vida. Sobre lo que decías antes del ego, yo leí el libro Aproximación al origen de Salvador Paniker, ya hace muchos años. En él hablaba de un concepto curioso y muy interesante, lo retroprogresivo. Por ejemplo, los bebés a los niños pequeños no conceptualizan la realidad, sino que están en la realidad. Están en pura observación, en pura contemplación, y la mente todavía es silenciosa porque no ha creado las redes del pensamiento, de la conciencia, de la autoobservación, y tampoco puede evaluar la realidad. Pero claro, después viene la caída en la conciencia personal, que viene del yo. Se instaura el yo. En la metáfora bíblica de la expulsión del paraíso es también así: nos visita el árbol del conocimiento, nos tienta y sucumbimos a su trampa y su promesa de conocimiento, caemos en la concepción del bien y del mal. Ya no vivimos en la realidad, sino que la pensamos, la evaluamos, la discutimos, la peleamos, la comprendemos a través de la conciencia moral o ética. Es decir, se crea una separación con la realidad, y el que crea la separación es este órgano que la piensa más que la vive. Lo que decía Paniker, tal como lo recuerdo, es que el yo y la función del yo o del ego es desarrollarse y ganar toda su fuerza, arriesgarse en la dirección de lo que para cada uno es importante, para lograr un yo fuerte, un yo grande, porque el yo grande es el que puede comprender también a través de la propia conciencia, de este propio órgano pensante, que esto no le lleva a ninguna parte, que le acaba encerrando en una cárcel. La conciencia que nos atrapa es al mismo tiempo el vehículo que nos permite comprender que estamos atrapados, el órgano que nos extravió
del paraíso original, por decirlo de alguna manera, es el que nos permite comprender que estamos extraviados y entonces, a medida que más avanzamos en nuestro desarrollo, más retrocedemos. Es decir, avanzar significa retroceder y retroceder ¿a dónde? Al lugar donde está la conciencia. O este yo no se había instalado como dominante. Retroceder a la contemplación del mundo. Julián, es obvio que el ego no tiene capacidad de elevación, pero es el mismo ego en su frustración, no se da cuenta. Yo creo que hay una psicoterapia dentro de las grandes tradiciones, por ejemplo en yoga hay un concepto, es Vadiyaya, que significa autoindagación, es como responder a la pregunta ¿quién soy yo? Pregunta que se ha respondido tradicionalmente a través de los libros sagrados y a través de la relación con los maestros. Ahora diría que como los maestros no están tan al alcance, muchas veces está autoindagación y se hace a través de la terapia, pero la terapia en sí estaba implícita dentro de las tradiciones, no digamos el budismo, que es la gran tradición que ha observado y diseccionado la mente. ¿Hasta dónde ha bebido el mundo terapéutico occidental de estas grandes tradiciones? ¿Dónde las ha cogido? ¿Dónde las ha dejado? ¿Dónde las tiene todavía en el horizonte o simplemente ha seguido su propia autonomía? Joan, la ayuda emocional y la cura de almas, antes de que fuera formalizada por Freud, que sería como el padre y se creara la metodología del psicoanálisis y la terapia, siempre había estado inmersa en la magia, los espíritus, las fuerzas misteriosas. De hecho que Freud también dice que hay fuerzas que nos manejan, que no gobernamos, que desconocemos y a esto se le llama inconsciente. Más adelante hay una revolución anti-Freud que dice que la ayuda tiene que caminar por circuitos científicos bien mesurados y contrastables y entonces tratan de hacer una psicología más experimental, más reducida y conductual, donde no hay un algo interior sino solo lo visible, lo evidente. Luego hay otra revolución que es la humanista, que dice que ni uno ni lo otro, que no solo lo invisible ni tampoco lo visible, y la psicología humanista también, llamada movimiento del potencial humano, entre otras muchas cosas, empieza a llenar de ideas más o menos espirituales o se contagia del budismo zen o se contagia de algunas aportaciones del hinduismo, del yoga, de las técnicas que mueven la energía, el tai chi, etc. Surgen las grandes técnicas como la gestal, el trabajo con el grupo, los grupos de encuentro, el psicodrama, etc. Después vendrá el constructivismo, los abordajes sistémicos, etc. Julián, no sé si me he explicado en la pregunta. Por ejemplo, cuando uno lee los yamas y niyamas explicados en los Yoga Sutras de Patanjali, que son casi idénticos a los listados budistas, donde se habla de no robar, de ser sincero, digamos de no ser violento, etc. Pareciera de entrada que son los 10 mandamientos como una actitud moral y yo creo que la terapia se ha distanciado de la cuestión moral en alguna medida. Lo que pasa es que si indagamos en estos términos de la tradición, nos damos cuenta que en cada realidad no eran observaciones morales, sino que eran herramientas de trabajo para conquistar un poder y no quedar atrapado en el laberinto del mundo social y de vínculos, ni tampoco empantanado en las inercias internas. Había un trabajo muy exquisito en cuanto a la mente, pero yo no sé si la terapia, al desvincularse de lo moral, ha dejado al individuo en un cierto vacío. Joan, yo no conozco tan a fondo Svayaya, pero yo más bien pienso que las órdenes, las reglas son muy parecidos, los 10 mandamientos a otras reglas de otras tradiciones o culturas, son metas, lugares tradicionales o culturales, a los que llegaron e hicieron un camino y espontáneamente se volvieron respetuosos, benevolentes, espontáneamente honraron a los padres, espontáneamente sintieron que no debían matar, que no debían mentir, porque esto ocurría espontáneamente. Yo creo que el error es que entonces esto se ofrece a la gente como un decálogo de obligado cumplimiento, un conjunto de deberías, pero esto no tiene sentido. Los mandamientos son comprensiones a las que
se llega después de un proceso experiencial, además de que instintivamente por sentido social y de pertenencia al grupo, las personas nos abstenemos de dañar a los propios. Cierta terapia y ciertos abordajes se limitan únicamente a resolver problemas. Otros se orientan más a desarrollar a la persona, a reflexionar en común sobre el sentido, los valores, el bien vivir, etc. Y en este sentido, la terapia en general no apela a la moralidad, no apela a las reglas morales, sino que se confía en el proceso emocional de la persona con la expectativa de que espontáneamente llegará a una comprensión buena acerca de lo que es correcto, de lo que es adecuado. Y lo que decía antes, que hay una terapia que se orienta al ganar, a resolver problemas, al reforzamiento del yo, y de que hay una terapia que se ocupa de los grandes temas del descenso, de las pérdidas, y esta terapia conduce o colabora o apoya o camina con las personas para llegar a lugares donde ya no es la terapia la que habla, sino que es la vida. Son procesos de autoconocimiento profundo, procesos de desarrollo profundo o procesos de ponerse en sintonía con los propósitos de la vida. Y en este sentido la terapia sí que se vuelve muy espiritual. Es muy distinto tratar en terapia a una persona que, por ejemplo, tiene un problema de ansiedad cada vez que tiene que hablar con su jefe, de la persona que está con una enfermedad crónica desde hace 5 años, o de la persona que acaba de tener un duelo importante, porque entonces lo que se refleja, lo que se mueve, es muy distinto. Julián, yo recuerdo una frase de Ken Wilber, psicólogo transpersonal norteamericano, que hablaba de los peligros de ir a lo transpersonal sin pasar por lo personal. En este sentido, por haber pasado por cierto bagaje terapéutico en mí mismo, en mi propia carne, tanto desde la Gestalt como el mismo Enneagrama, yo aconsejo a mis alumnos que detecto una cierta confusión en el carácter que pasen por lo terapéutico, porque creo que es importante esta función terapéutica de clarificar dónde estás tú, dónde está el otro, cuándo es tu relación con el mundo, cuáles son tus vínculos, porque el mundo espiritual es definitivamente sutil y complejo y tiene mucho más que ver con el perder que con el ganar. En ese perder, en ese asumir el propio sufrimiento y el sufrimiento de los demás, está todo el trabajo. El otro día meditábamos en parejas y entonces se trataba de que uno simbólicamente, si quieres, absorbiera el sufrimiento del otro y devolviera luz o compasión. Y claro, esto no es un juego. En realidad lo que podemos entender por iluminación tiene que ver con un enfrentamiento con lo que es el sufrimiento, porque tanto el yoga como el budismo y tantas otras tradiciones son respuestas al sufrimiento de la vida, que no significa desconectarse del dolor, porque el dolor forma parte intrínseca de la vida. Lo que hay que cuestionar es ese plus emocional que nosotros le añadimos a la propia naturaleza del dolor o de las pérdidas que conlleva la vida. Joan, justamente yo creo que la entrega al dolor natural de los sucesos de la vida es lo que nos permite liberarnos del sufrimiento también, porque muchas veces el sufrimiento está hecho del intento de evitar el dolor y entonces lo complicamos con otras emociones, sentimientos, penas o rabia o culpa, vergüenza, etc. Y todos estos sentimientos vienen de un dolor en origen. A veces en la entrega a lo que se pierde o detrás de un intenso dolor, luego hay una liberación y una dulzura infinita. Pero volviendo al tema de la terapia y la espiritualidad, estoy totalmente de acuerdo contigo de que hay que ordenar los asuntos del mundo, de que hay que ordenar los asuntos de los afectos, de los vínculos, de las realizaciones, de los amores, de los rechazos, de las heridas. Hay que poner orden, y cuando en el alma de las relaciones hay un cierto orden, entonces uno está libre para caminar en cualquier dirección. Sin ninguna duda, la vida espiritual también es refugio para los lastimados que tratan de encontrar amparo en una vida espiritual, pero este amparo es una doblez, porque por un lado les da como un cierto consuelo, pero por otro lado les impide enfrentarse con asuntos muy obvios y con dificultades y conflictos y problemas muy obvios que necesitan clarificarse. Me he encontrado con gente budista que a veces me han dicho: yo creo que tendrías que venir a dar talleres de constelaciones familiares entre nosotros. Y yo me imagino que, como en todas partes, pues habrá gente que le vendría muy bien hacerse un taller y clarificar su afectividad y clarificar los vínculos con padre, madre, con los hermanos, es decir, ponerse en orden con la vida,
con las personas y consigo mismo. Luego que huele o que viva en la dirección que quiere. Y al mismo tiempo el espíritu todo lo abarca, al mismo tiempo hay soluciones o hay caminos que no se pueden satisfacer en el plano de lo humano. Y el espíritu aquí sería este sí con el que empecé a hablar. A veces cuando la vida muestra su cara más terrible, para algunas personas lo único que les sirve para poner en orden ciertas cosas porque es imposible más allá de eso, es decir, sí, así son las cosas y así lo tomo también porque aquel que gobierna el asunto grande me lo manda y probablemente me lo manda para provecho de mi alma. Como la película El Gran Silencio, donde apenas hay diálogos, pero un diálogo muy interesante es el del monje ciego mayor que está lleno de felicidad. Creo que es una felicidad real porque está profundamente en paz con la vida y le agradece a Dios incluso que le haya dejado ciego porque Dios sabe mejor que yo mismo qué le conviene a mi alma. Dice, y en este hombre hay una grandeza, una belleza y una alegría interior porque no hay oposición. Esto sí que es rendirse a los grandes propósitos de la vida, de sintonizarse con los grandes misterios de la vida. Yo creo que la espiritualidad tiene mucho más que ver con rendirse, con una rendición a lo que la vida nos trae, aunque no sea aquello que nosotros desearíamos que nos trajera. Julián, entonces tan difícilmente estamos vendiendo un tipo de espiritualidad o de terapia y yo intento no pintar el mundo espiritual de color de rosa. Por ejemplo, esas palabras que me parecen muy sabias de ese maestro Zen Suzuki, que cuando un discípulo le preguntó sobre la iluminación le dijo, ¿quieres saber sobre la iluminación? Tal vez no te guste, porque es que si supiéramos lo que nos espera desde la perspectiva del ego, al otro lado de la iluminación o de eso que nosotros llamamos realización, probablemente saldríamos corriendo. Porque ahí precisamente es donde duele más el mundo, el sufrimiento del mundo, donde se ve más la ignorancia y la codicia, la propia y la ajena, y ahí nos encontramos que aparece lo desconocido.